buenas noches. Estalló un escándalo porque Iván Márquez, el jefe de las FARC, y Joaquín Gómez, uno de sus más importantes líderes, aparecieron en el corregimiento del Conejo, perteneciente a Fonseca, en La Guajira, donde, entre otras cosas, nació Joaquín Gómez, en un acto proselitista, pero armados. Los comisionados de paz del gobierno en La Habana estiraron un comunicado en el que señalan que el grupo encabezado por Iván Márquez ha violado las reglas de juego de no tener trato directo con la población civil y menos con hombres uniformados y armados. El doctor Horacio Serpa es copresidente de la Comisión de Paz del Senado de la República. ¿Qué opina usted del incidente, doctor Serpa? Que es justificado el escándalo y que se han violado realmente las reglas del juego. Por esto, Yamit, es muy importante que la guerrilla y sus jefes vayan a donde están las fuerzas guerrilleras a hablar con ellas del proceso de paz de La Habana, a explicarle qué es lo que allí se está haciendo y por qué todos deben vincularse a la paz. Eso es muy importante. Ya lo venían haciendo, han ido a 4 o 5 partes, pero sin armas. Pienso que en La Guajira cometieron una circunstancia que va a crear infinidad de problemas en Colombia y mucha desconfianza, porque allá aparecieron con milicianos, con fusil al hombro, con granadas en el pecho. Eso está prohibido. Aquí en Colombia no se puede hacer proselitismo político con armas. Entonces, me parece bien la protesta del gobierno y el que hayan suspendido esta clase de realizaciones hasta que se pongan bien de acuerdo. Yo creo que fue un abuso de las FARC. Y en su opinión, doctor Serpa, ¿qué debe hacerse para que eso no vuelva a ocurrir? Pues lograr que haya mucha seriedad en los acuerdos, buscar que la guerrilla se comprometa a no volver a incurrir en esta clase de desmanes, porque fue un desmán. Y agrego esto, el representante de la Cámara Liberal, Harry González del Caquetá, denunció la semana pasada en la Junta de Parlamentarios que hicimos en Bucaramanga que allá en ese departamento, en el Caquetá, estuvieron las FARC haciendo proselitismo político. ¿Armados? No mencionó que estaban armados, pero eso también está prohibido. Sí. Porque lo que tienen que hacer es hablar con su gente. Socializar el acuerdo. Claro, o socializar con los otros miembros de la FARC, decirles por qué se ha llegado a este momento, qué es lo que se está conviniendo, por qué resulta importante para el grupo guerrillero y para el país que haya un acuerdo, invitarlos a que se vinculen a los acuerdos, eso es necesario. Eso es importante seguirlo haciendo, pero tienen que apretar clavijas, Yamit, porque esto genera una gran desconfianza. Fíjese que el Centro Democrático habla cada rato de proselitismo con armas. El procurador habla cada rato de proselitismo político con armas. Nosotros decimos no va a haber proselitismo político con armas y no puede haber. Pero esto genera una cantidad de especulaciones y de dolores de cabeza muy grandes y muy graves. Pero a ver, doctor Horacio, permítame ser abogado del diablo. Claro. Usted sabe que la guerrilla tiene muchísimos enemigos en Colombia, pero muchísimos. Muchos. ¿Muchos? Sí. Ok. También tiene una base social que la apoya. Sí, pero tiene muchos enemigos. Muchos. Muy bien. El tema es este. ¿Cómo hacen los miembros de las FARC para tener seguridad sobre su vida? Si adelantan un acto de proselitismo social, me he dicho, si están socializando los acuerdos. Claro. Tienen que y confiar. No tienen protección. Tienen que confiar en la fuerza pública si se salen de los lugares a donde deben ir. Es que las FARC, entiendo yo, deciden visitar una zona guerrillera, bueno, en el Caquetá o en La Guajira o en
en el norte de Santander, se sabe en dónde van a estar esperándolos. El gobierno tiene que tener el compromiso de que no los van a atacar y ellos llegan en un helicóptero y hablan con sus guerrilleros. Allá los guerrilleros están armados, por supuesto. Claro, es decir, lo que hasta ahora hay es la autorización del gobierno para que los dirigentes de las FARC hablen con su gente, Con su tropa. gente, pero es no- que en Conejo salieron, se encontraron plaza con la pública. gente, se subieron a una tarima, no había fuerza pública, porque no la pidieron. estaban sus milicianos o sus soldados guerrilleros armados hasta los dientes y ellos estaban en proselitismo. Y qué bueno que les guste hacer proselitismo político, Pero- les toca sin armas. Les toca primero firmar los acuerdos. Y en ese momento los vamos a aplaudir. Yo los voy a aplaudir. Y muy importante que vayan a hablar con ellos, sus amigos y la gente en general, y que haya manifestaciones y que haya romerías a ciertos puntos de vista. Va a haber mucha curiosidad porque la gente quiere conocerlo y escucharlo. Eso está bien. Después de los acuerdos, sin armas. Protegidos por ejército o policía. Sí, claro, porque es que el país, el Estado, el gobierno, la fuerza pública, los ciudadanos en ese momento asumimos una responsabilidad, que es la de garantizarles la vida y garantizarles que puedan ejercer la actividad política, que lo que pretendían buscar y no lo lograron con los fusiles, lo consigan con la dialéctica, con los discursos, con su capacidad de convencimiento a los demás. ¿Y usted por qué cree, doctor Serpa, por qué cree, no porque sabe, sino por qué cree, que Iván Márquez y Joaquín Gómez, siendo los dos más importantes líderes de las FARC, cometen semejante error? Pues sí, es un error elemental. Me parece a mí que se dejaron entusiasmar por la idea de ir a hablar con la gente. Pero eso está Usted organizado, mismo nos eso está acaba de organizado. decir, yo ya lo sabía, Pero se que supone- ese sitio es el lugar donde nació. Sí, pero digo, se Joaquín supone que eso Gómez. está organizado. Se Sí, supone. claro, por eso ¿Cómo, no. cómo van a organizarlo? Eso no tiene explicación posible. Lo importante es que esto ocurrió, no puede volver a ocurrir, y pienso que el gobierno tiene que ser muy claro con la guerrilla. Y la guerrilla, hombre, aceptar lo que tiene que ser una realidad política. Proselitismo político con armas, no. Espérense a firmar los acuerdos. Miren, estamos en qué, 17 de febrero. Se ha dicho que antes del 23. Ojalá, nos falta en un mes. Y qué bueno que salgan a recorrer las veredas y las ciudades del país, Márquez y Joaquín y todos los demás. Es que esa es la política, eso es lo que queremos. Pero que antes la guerrilla renuncie a la lucha armada. Sí. Y que nosotros asumamos el cometido de recibirlos en la sociedad civil colombiana con todas las garantías. Porque no puede ocurrir tampoco que ellos ingresen a la vida política y empiecen a dispararles o a cometer atropellos con ellos, no. ¿Y por qué cree usted, doctor Serpa, que el gobierno en su comunicado, el gobierno no, los comisionados del gobierno, Sí. piden la intervención de la Cruz Roja y de los países garantes? Porque ellos para salir salen con la Cruz Roja y con los países garantes. Ellos, Es decir, que ni la ellos Cruz también Roja- tienen prevenciones, pues ellos no es Pero- cierto que de una vez vamos a confiar en el ejército y en la policía y en el espíritu democrático de los colombianos. Ellos tienen reservas, ellos tienen reticencias. Ellos tienes. La guerrilla, pero ellos sí le tienen confianza a la Cruz Roja y ellos sí le tienen confianza a los países garantes. Es decir, lo que debe Entonces pasar- ellos salen acompañados. Por eso, lo que debe pasar es que ni la Cruz Roja ni los países garantes permitan que ellos hagan manifestaciones con armas. Sí, claro. Eso me parece supremamente importante y ahí hubo una falla en esa confianza. De los cuatro, No, claro. de las FARC, de la Eso Cruz fue un Roja. error, y eso de- fue una, como se dice en lenguaje popular, eso fue un embarraón. Y grábale. ¿Ya ve?
Que ojalá no vuelva a suceder. Que ojalá no vuelva a suceder, porque es que estamos tan cerca de la paz, Yamit. Pero usted no ve que podemos esto- cometer errores, Pero y usted- errores elementales. Pero usted no ve que esto sea el principio de una crisis. No, ya no hay pie atrás. Eso toca hacer la paz, toca hacer el acuerdo, toca hacer el plebiscito y toca hacer, a mi juicio, también una asamblea constituyente por allá dentro de 3 o 4 años, no vinculada con los acuerdos, para darnos un nuevo constitucionalismo. ¿Cómo es eso? ¿Usted quiere Pues una- es que, ¿cuál es el punto más difícil por superar ahora? El gobierno dice plebiscito, a mí me parece que está para incorrecto. refrendar los acuerdos? Dice el presidente Santos, es que una constituyente técnicamente no es posible para aprobar los acuerdos. En eso también tiene la razón. Dicen los guerrilleros, no, una constituyente para tener la seguridad de que lo ha aprobado no se va a desconocer. En el argumento tienen razón, pero el instrumento es el plebiscito. También tienen razón en que hay un quiebre aquí en este país cuando las FARC digan renunciamos a la lucha armada y tenemos que buscarle una salida muy importante al país y tenemos que tener un cambio y hay que hacer unas reformas. ¿Con qué? Con una asamblea constituyente, no relacionada con los acuerdos. Hagamos un acuerdo nacional sobre una constituyente dentro de 3, dentro de 4 años. El asunto, doctor Serpa, y usted lo sabe bien porque presidió la constituyente ¿Sí? del 91, es que en una Asamblea Nacional Constituyente que se convierte en la máxima autoridad constitucional de la República, todo el mundo sabe cómo comienza, pero nadie sabe cómo Eso es termina. cierto, pero Yamit, como previamente se ha hecho un plebiscito, y aquí en Colombia el que manda es el pueblo, la única autoridad superior a una constituyente es el pueblo, porque los constituyentes son constituyentes derivados, el pueblo es el constituyente primario. Sí. Lo que aprueba el pueblo no lo podría cambiar Pero la la constituyente. constituyente es el pueblo, porque son sus representantes. Sí, pero yo me refiero a que no habría temor a que la constituyente, por más que fuera adversa a las FARC o a los acuerdos, no podría cambiar los acuerdos aprobados directamente por el pueblo. Y en cambio, sí se le puede dar al país un nuevo ambiente. Es que tenemos una constitución ya 25 años, 40 reformas, entonces la paz con las FARC y ojalá con el ELN es una gran oportunidad para Colombia, para el país, y no podemos dejarla pasar por alto. No puede ser solamente que el posconflicto sea verdad, justicia, reparación y no repetición. Eso es importante, pero ¿y las reformas? ¿Pero y la pobreza cómo la vamos a acabar? ¿Pero cómo vamos a modificar el sistema económico si este sistema económico favorece la concentración de la riqueza? Cuando hay concentración de la riqueza, no alcanza la riqueza para todos. Si la riqueza existe y eso se respeta, pero lo que produce el país alcanza para los demás, esa es la paz. A ver, otro tema, doctor Serpa. Usted intervino hoy en un foro que organizó el diario El Tiempo sobre... Con la Universidad del Rosario. Con Rosario, sobre la paz. Sí. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Que hubo que una gran inesperada confrontación entre usted y el Centro Democrático. ¿Cómo fue el asunto? Inmediatamente después de conocerlo. Hoy hubo la reunión de los comisionados de paz, excomisionados, en este foro del Tiempo y el Rosario. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, muy interesante. Todos expresamos nuestras opiniones. Yo dije que estaba de acuerdo con lo que hasta el momento había hecho el gobierno, que me parece extraordinario. Y hubo sugerencias, recomendaciones. El doctor Carlos Holmes Trujillo, de Centro Democrático, dijo que había que hacer un gran acuerdo sobre la paz, en donde estuvieran todas las expresiones políticas. Yo estoy de acuerdo con eso también, pero con un criterio práctico dije, miren, aquí hay un jefe de gobierno que es el doctor Santos, y hay un
jefe de la oposición, también muy importante, que es el jefe de Centro Democrático, el doctor Uribe. Podemos hablar muchas cosas y hacer acuerdos parciales o definitivos, etcétera, unos y otros. Pero mientras no se sienten a tomarse un tinto el doctor Santos con el doctor Uribe, esto no prospera. Claro, yo aproveché para decirles, Rosita y yo los invitamos a tomarse el tinto en nuestro apartamento. ¿No? Sería perfecto. Sí, pero si no lo logró Obama, presidente de los Estados Unidos, ¿no es usted demasiado optimista? Claro, pero tocar no es entrar. Entonces, de pronto les suena. ¿A Uribe? Sí. ¿Reunirse Y con Santos? Pues es que si no, el doctor Uribe está hablando de acuerdos. El doctor Uribe hace 2 días en el Senado nos hizo unas sugerencias sobre cómo debe ser el acuerdo con el ELN, con concentración y con una... ¿Con el ELN o con la FARC? No, con el ELN. Él se refirió hace 2 días en el Senado. Oiga, hay que hacer la cosa con el ELN, pero debe hacerse una concentración de los helenos y los helenos deben tomar una decisión de cese al fuego unilateral y ahí sí empezar a hablar. O sea que él está interesado, él quiere participar, pero él no puede desconocer que el doctor Santos es el presidente de la República, como el doctor Santos no puede desconocer tampoco la importancia del doctor Uribe. Entonces, un tintico entre los dos. Si no acepta el presidente Uribe el tinto en la Casa Blanca, no es que no crea que su casa es tan digna como la Casa Blanca, pero lo que veo es la resistencia. En mi apartamento Rosita hace mejor tinto que en la Casa Blanca. Pero digo, lo que veo es la resistencia. Pero digamos, esta es una manera de decir, oiga, la paz se puede hacer con los que queramos hacer la paz, pero es muy importante hacerla con todos los sectores políticos y con todas las expresiones sociales. Eso sería lo ideal, que todos participemos en ello. Entonces, que no quede por fuera el doctor Uribe y su partido me parece trascendental. Pero mira, y eso profesor, también le interesa mucho al gobierno y a todos los colombianos. Sí. Eso sí que nos une. Pero miren, no podría ser posible, y ahí sí uno ve que usted podría jugar un importantísimo papel, que el presidente Uribe apoyara el proceso de paz a través de mecanismos que no impongan la reunión de él con el presidente Santos. Sí, y buena sugerencia. Y le quiero comentar, no sé si sea una chiva o no, pero la semana entrante vamos a tomar cafecito. ¿Usted y Uribe? No, Carlos Holmes, el presidente del Senado, algunos amigos del doctor Uribe, algunos amigos liberales de la U. Vamos a empezar a conversar, pero nada de lo que adelantemos realmente sería definitorio. Sino ellos sí, para ver cómo nos ponemos de acuerdo sobre la paz. Que, sin necesidad de que los dos Santos y Uribe se den la mano, que eso es lo que le huye del presidente Uribe, según se vio claramente con el presidente Obama. Sin que eso ocurra, podría ocurrir que Uribe acepte el proceso sin necesidad de... Pudiera ocurrir, pero siempre sin darse la mano, sin ir al Palacio de Nariño, sin ir a mi apartamento, tendría que decir en alguna circunstancia... Sin tomar tinto con Rosita. Sí, tendría que decir el presidente, porque él es el jefe, y él es un líder muy importante. Estoy de acuerdo con esto que está haciendo. Esa declaración sería importante, y en ese sentido, usted tiene toda la razón, Yamit, y voy a empezar a cranear sobre el particular y hablar con los demás compañeros de los otros partidos. Pero usted sabe, doctor Silva, quién fue el primero que dijo que es importantísimo el apoyo de Álvaro Uribe al proceso de paz, el presidente Santos. Sí, claro, lo ha dicho varias veces. Sí. Lo ha dicho varias veces. Álvaro Leiva ha hablado con el presidente Uribe sobre ese tema. En los debates que se hacen en el Senado de la República, voceros de los partidos de la Unidad Nacional y voceros del Centro Democrático y aún el señor expresidente Uribe
intercambiamos públicas opiniones para generar confianza. Eso ha ocurrido varias veces. Por eso digo yo que la semana entrante algunos tomaremos tinto. Y mire, doctor Serpa, usted no podría ser buen componedor y reunirse con el presidente Uribe y decirle, pero ¿cuáles son las objeciones suyas al proceso de paz? Y transmitirlas. Sí, ¿Y por qué no lo hace? claro. Le quiero contar que en alguna oportunidad el presidente Uribe hizo unas manifestaciones y yo le respondí que me parecían interesantes y que trabajáramos sobre ese particular. Y en otra oportunidad el presidente Uribe dijo, yo estoy dispuesto a encontrar puntos de acuerdo con personas que sean como Serpa. De manera que Lo que, su lo que opinión da- es supremamente importante. lo que le da mucho más valor a la posibilidad de que sea usted el gran mediador entre el presidente Santos y el presidente Uribe. Y hay otros. No. Y podemos hacerlo. Y me encanta escucharlo, porque usted es un hombre muy analítico de la política. Pero usted ya está avanzando en eso. Pues esta reunión que de cuenta que va a ocurrir. Bueno, pero sí, claro, es que queremos ayudar. Hay muchos que queremos ayudar. Y, repito, con los que estamos podemos hacer la paz, pero debemos ser todos, para que sea verdad una paz durable, una paz real. Uribe hace falta, yo no puedo decir que Uribe no hace falta si tenga con él discrepancias políticas. Este episodio ocurrido hoy en La Guajira, doctor Serpa, en donde aparecieron las FARC armadas en acto proselitista, y la reacción inmediata y radical del gobierno frente a eso, no podría aproximar aún más al presidente Santos o acercar al presidente Uribe hacia el proceso. Muy importante la reacción inmediata, pero quiero comentarle, la oposición va a aprovechar esta circunstancia para, como se dice popularmente, dar garrote. Enjuiciar a las FARC. Y al gobierno. Por el riesgo de que las FARC no cumplan lo que han ofrecido. Claro, pero van a decir que el gobierno fue laxo, que el gobierno no fue providente, que el gobierno se dejó meter los dedos en la boca, Pero el gobierno cuando realmente eso no ocurrió. Pero reaccionó. Claro, reaccionó y reaccionó muy bien, pero le van a dar garrote. Lo importante es que a propósito de este acontecimiento haya un apretón de clavijas y que en las FARC sean conscientes de que se les fue la mano. Un apretón de clavijas de quién a quién. Del gobierno a las FARC en las conversaciones, que les diga, oiga, ustedes rompieron las reglas del fuego, eso no fue lo que convenimos, así no podemos hacer la paz. Es decir, un buen lado para analizar lo que ocurrió en La Guajira puede ser ese, el de que ese episodio va a permitir aproximar las posiciones del gobierno y del centro democrático. En el sentido de que tiene que cumplirse lo que se ha pactado. Ah, no, claro. Es decir, el hecho de que el Centro Democrático vea que de verdad el gobierno está serio en eso y de que es cierta la actitud de que habrá proselitismo político pero sin armas, ¿sí? Porque esa es una observación del presidente Uribe y del Centro Democrático, que se va a llegar a un momento en el que con el afán de firmar los acuerdos se va a permitir que la guerrilla haga proselitismo político armado. No, eso de ninguna manera se puede hacer y el presidente Santos ha sido categórico. Y en esto... Y en su opinión, doctor Serpa, ¿qué va a pasar cuando los actuales militantes dirigentes de las FARC decidan hacer política? Primero, tendrán derecho porque eso es lo acordado. Una cosa acordada sería, nosotros FARC renunciamos a la revolución armada. Otro, instituciones y pueblo colombiano, aceptamos que se vinculen a la vida democrática y que puedan hacer proselitismo político sin armas, con plenas garantías. Hay que darles garantías jurídicas, hay que darles garantías de seguridad personal. En esto la fuerza pública tiene que asumir un comportamiento supremamente claro
Y cierto, y se pueden utilizar algunas formas que a ellos les den cierta confianza. Porque es que yo me imagino que la mayor desconfianza de un guerrillero que se meta a la democracia es que lo vayan a matar, porque ha habido muchos ejemplos graves en este país. A ver, doctor Serpa, siempre al final de este programa se hace una pregunta a los televidentes. ¿Usted cómo haría la pregunta hoy? ¿Ustedes están de acuerdo que un grupo de personas de la política y de la sociedad civil intermedien entre el presidente Santos y el presidente Uribe para lograr acuerdo de paz? Cambiemos. Esa es la pregunta. Las respuestas del sondeo, el resultado saldrá al final de la emisión. Vienen enseguida las noticias del día de la emisión central del noticiero CMI. En CMI, las noticias de Colombia y el mundo son presentadas por Argos, Luz Verde.